Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer al Departamento de Pediatría por haberme hecho partícipe de este curso de pediatría ambulatoria, el segundo curso de nuestro hospital. Y compartirles una revisión sobre ictericia neonatal, que es una patología muy común que se maneja en todos los hospitales de diferentes niveles. Eh, por lo cual es importante revisarlo, sobre todo como un tópico de pediatría ambulatoria. Bueno, esta patología realmente es una de las enfermedades eh, que van a ser de una frecuencia alta en lo que es hospitalización. Es una de las causas más frecuentes de hospitalización de recién nacidos. Toda vez que son diferentes las causas que pueden producir una ictericia neonatal, tanto patológica como fisiológica, como vamos a ir revisando. Eh, en forma general es una enfermedad que, como dice ahí, aparece cuando la bilirrubina sérica supera los 5 a 7 miligramos por ciento, ¿no? Principalmente pues son características propias del neonato. En una persona adulta probablemente a partir de 2 miligramos ya hay ictericia. En neonato cuando esto es de 5 a 7, como dice la diapositiva. Generalmente es un cuadro de origen fisiológico. Es poca la frecuencia de que sea un cuadro de origen patológico. Sin embargo, sea cual sea la causa, es una enfermedad que puede producir daño permanente y grave, sobre todo en el sistema nervioso central. Por eso es importante revisar este tema. Y mucho más que en muchas de las instituciones de salud en las que trabajamos, como el nuestro, hay una tendencia a dar altas cada vez más precoces, tanto de la madre y por lo tanto del bebé. Entonces tenemos altas a veces a las 24 horas o mucho menos. No son las altas que deben darse a las 48 o 72 horas en muchos de los hospitales, que algunos lo hacen, ¿no? Y por lo tanto es importante identificar factores de riesgo en estos recién nacidos que pueden ir presentando patología de ictericia, ¿no? Entonces, estas altas precoces dificultan su detención y manejo, como dice ahí, y facilitando las complicaciones. A veces al niño no lo podemos seguir hasta después de una semana. Eso es lo que vamos a ir recomendando también más adelante. Sobre todo porque es un desafío para abordar esa patología, toda vez que la mayoría de la literatura describe que el pico de la hiperbilirubinemia se da en el ámbito extrahospitalario, cuando el bebé ya está en casa, generalmente entre el tercero y quinto día de vida, ¿no? Comenzamos con las definiciones. No es igual hablar de ictericia que hiperbilirubinemia. Ictericia es la coloración amarilla de piel y mucosas y de los fluidos corporales por aumento de la bilirrubina en la sangre, ¿no? Esta es una definición de aspecto más clínico que laboratorial. La hiperbilirubinemia, sí, como dice ahí, es la elevación de los valores de bilirrubina sérica por encima de los valores normales. Vamos a ir viendo en las diapositivas posteriores cuáles son los límites de valores normales y los límites de riesgo para estos recién nacidos, inclusive por edad gestacional y tiempo de vida, ¿no? Recordar un poco del metabolismo de la bilirrubina, que esto lo conocemos mucho desde pregrado inclusive. Comienza con la degradación de tanto de los eritrocitos circulantes como de la eritropoiesis ineficaz. ¿Y por qué razón? Porque los glóbulos rojos del recién nacido tienen características que hacen que se destruyan mucho más rápido que los glóbulos rojos del adulto, así como la eritropoiesis eficaz, tanto a nivel de médula ósea como de otros órganos, ¿no? Y otras proteínas que son precursores de esto. Entonces, citocromo, por decir, ¿no? De una tal manera, ambos mecanismos van a hacer que el grupo M, que se produce por la degradación del glóbulo rojo o por eritropoiesis ineficaz, va a ser degradada
o metabolizada por la enzima hemoxigenasa, o se oxida este grupo N para formar la biliverdina, como vemos acá. La oxidación va a hacer que se produzca CO, como monóxido de carbono, fierro y agua, ¿no? Entonces esta biliverdina a la vez está a nivel sanguíneo por acción de la biliverdina reductasa, va a ocasionar o se va a formar la bilirrubina no conjugada o la bilirrubina indirecta que conocemos. Bueno, este metabolismo de la bilirrubina durante la etapa fetal se produce a nivel de la madre. Es el hígado materno el que se ocupa de metabolizar la bilirrubina del bebé. Esta atraviesa la placenta y es metabolizada en el hígado materno. Al nacer se corta este proceso y el metabolismo de la bilirrubina es asumido por el recién nacido. Entonces, para esto es importante la adecuada maduración de los sistemas y órganos respectivos del bebé. Continuamos con el diagrama del metabolismo de la bilirrubina. Esta bilirrubina indirecta va unida a una ceroalbúmina, viaja por el torrente sanguíneo y llega al hígado, donde una proteína afectadora, o la proteína Y que se conoce, va a introducirla en la célula y donde por acción de la glucuronitraferasa se va a producir los glucurónidos de bilirrubina, tanto el monocurónico o dicurónico. Ambos van a formar la bilirrubina conjugada, ¿no? Las características metabólicas de ambas bilirrubinas, tanto la bilirrubina indirecta, es que esta es liposoluble, a diferencia de la bilirrubina directa, que es hidrosoluble y de mayor más fácilmente excretable, ¿no? Lógicamente esta bilirrubina directa ya conjugada se va a eliminar a través de vías biliares, a nivel del intestino o las heces, o a nivel de aparato urinario. Lógicamente que la bilirrubina directa puede a la vez a nivel intestinal ser nuevamente metabolizada, ¿no? Y se vuelve a formar bilirrubina no conjugada por acción de la beta-glucuronidasa de nivel intestinal. Esto se denomina circulación enterohepática. Entonces esta bilirrubina metabolizada, disgregada, vuelve a ser bilirrubina indirecta y pasa al torrente sanguíneo. Entonces, ¿por qué se produce normalmente la ictericia en un recién nacido? Porque, como estaba manifestando, hay una producción aumentada de la bilirrubina, porque hay mayor masa eritrocitaria, ¿no? Porque la vida media del glóbulo rojo es menor, ¿no? Generalmente es un tiempo de vida de 90 comparado con la del adulto, que es 120, y porque la eritropoiesis es inefectiva en el recién nacido. Pero también se produce porque hay una madurez de este sistema metabólico hepático que está encargado de tanto de la captación como de la conjugación. Entonces se produce menor captación, menor capacidad de conjugación, como dice ahí, ¿no? Por reacción de la glucuronitraferasa, menor capacidad de excreción a través de vías biliares. Aunque realmente no es que haya un sistema hepático inmaduro, sino que es un sistema que no está en la capacidad de metabolizar toda la bilirrubina que se produce en el recién nacido por esta producción aumentada, como estoy refiriendo, ¿no? Y lógicamente la existencia de una mayor circulación enterohepática que recién nacido es que se produce la ictericia. Ahora, es importante distinguir, porque mucha literatura habla de la ictericia fisiológica y la ictericia patológica. Ya vamos entrando netamente a la parte de definición clínica patológica, ¿no? La fisiológica generalmente se presenta en el 60% de los casos, mayormente a recién nacidos a término, aparece desde las 36 horas de vida y remite entre los 7 a 10 días.
Generalmente la elevación de la bilirrubina total no supera los 15 miligramos y no está asociado a otros síntomas. Generalmente lo vemos asintomático y se autolimita. Y siempre es a predominio indirecto. Dentro de eso está la ictericia por la lactancia materna, como vamos a ir hablando. A diferencia de la ictericia patológica, que se presenta en un 6% de casos, se inicia antes de las 24 horas, en donde vamos a encontrar un aumento mayor a 5 miligramos por decilitro diario. Puede haber predominio directo, mayor de 2 miligramos de bilirrubina directa, o el 20% del total. Siempre vamos a encontrar, generalmente vamos a encontrar signos de enfermedad subyacente, y también se describen los casos donde hay una duración más allá de los 10 días, ¿no? De mayor de los 7 días en los recién nacidos a término, o de 2 semanas en los pretérminos. Entrando ya de lleno a la patología propia, vamos a buscar o vamos a describir las causas que producen ictericia, pero a la vez relacionado a cómo producen la ictericia. Entonces, cuando hay un aumento de la producción de bilirrubina, ¿en qué causas vamos a encontrar? Cuando son de causa hemolítica. Dentro de estos es el gran grupo realmente que es el que nos produce la ictericia patológica, está la isomonización, tanto de factor RH como del grupo ABO y algunos subgrupos que pueden haber. En segundo lugar están los defectos bioquímicos propios del glóbulo rojo, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la deficiencia de piruvato quinasa. También vamos a encontrar como causas hemolíticas anormalidades de la morfología del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, esto, como la esferocitosis hereditaria, la leucocitosis, etomatosis hereditaria. Dentro de las causas no hemolíticas, vamos a encontrar que también producen aumento de la producción de bilirrubina cuando hay un aumento de la circulación enteropática. Esto generalmente se va a ver en prematuros, ¿no? En quienes la eliminación de meconio es un poco más lenta, entonces esta circulación va a estar más aumentada. También vamos a encontrar la ictericia por leche materna y la ictericia asociada a la leche materna. Disculpen la interrupción. Continuamos. También dentro de las causas no hemolíticas vamos a encontrar cuando hay obstrucciones del tracto gastrointestinal, en caso de páncreas anular, enfermedad de Hirschsprung, ileo meconial y estenosis pylori. Generalmente estas son ictericias más a predominio de bilirrubina directa. Y también cuando hay mayor producción de bilirrubina. Entonces, en casos de poliglobulia o policitemia, cuando hay reabsorción o destrucción de los glóbulos rojos presentes en algunas patologías como hemorragia digestiva, cefalomatomas, hemorragia intracraneal, fractura de clavícula, equimosis. También se describen dentro de las causas cuando hay deficiencia en la actividad de la glucosintransferasa, principalmente en el síndrome de Crigler-Najjar 1 y 2. La diferencia entre el Najjar 1 y 2 es que la 1 es más agresiva, más precoz, es generalmente un cuadro muy agresivo que hay que tratarlo a tiempo. En cambio, el 2 es de instalación un poco más progresiva, insidiosa, ¿no?
y es más manejable. También la enfermedad de Gilbert, y como difusión hepática secundaria en casos de infección, cuando hay cuadro de sepsis, cuando hay cuadro de TORS, cuando hay hepatitis, ITU en el recién nacido, cuando hay un cuadro de asfixia neonatal, también se produce una infusión hepática, así como en la insuficiencia cardíaca. Enfermedades metabólicas de depósito, como galactosemia, tirosinemia, y otras causas, la prematurez, el hijo de madre diabética, las endocrinopatías como hipotiroidismo y la trisomía. Bueno, hay diferentes estadísticas que se presentan. Mayormente dicen que el 30% de esta ictericia se va a presentar en los recién nacidos a términos, mayor del 50% en los pretérminos. Hay otra estadística que hablan inclusive de 80% en atérminos y mucho más en los pretérminos, casi hasta el 100%. Dentro de lo que he podido indagar, buscar información, es que en el Perú, en el 2004, la incidencia es de 30 por 1000 nacidos vivos. Y las direzas o disas de Lima y Callao son las que reportan el 48%, seguidas de las regiones como Cusco, Arequipa, La Libertad y como vuelvo a repetir, es más frecuente en neonatos. Y la ictericia por lactancia materna tiene una incidencia aproximada de 1 a 200 recién nacidos. Esto datos de trabajos que se han realizado en diferentes hospitales. Un cuadrito para más o menos explicar en la isoinmunización tanto del factor RH como el grupo ABO. Entonces siempre hay que tener en cuenta, para que se produzca esto, la madre tiene que ser RH negativo y el bebé tiene que ser RH positivo en los casos de isoinmunización RH. En incompatibilidad o isoinización ABO, la madre tiene que ser grupo O, porque tiene el anti-A y anti-B, y el bebé, el feto, tiene que ser A, B o AB. ¿Ya? Entonces, hay el cruce de estos antígenos con los anticuerpos, hay un paso transplacentario y se produce el hemosis, tanto del RH como de los anti-A, anti-B y el grupo O de la madre, ¿no? Bueno, entrando a lo que es la clínica y el diagnóstico ya, realmente es importante el examen clínico, ¿cierto? Es donde nosotros vamos a detectar la coloración amarilla de piel y mucosas o de ictericia. Pero este examen debe ser completo, o sea, no solamente examinar la piel, la coloración, sino ver otros signos más que nos pueden ir orientando a las posibles causas que puede producir la ictericia. Y buscar en forma especial, como dice la diapositiva, si hay presencia de hematomas, equimosis, si hay hepato y esplenomegalia. Es importante buscar esto para ver si hay, eso significa que hay signo de hemólisis físico, de que el bebé está destruyendo más glóbulos rojos de lo normal, a nivel del hígado como el vaso. Hay que evaluar la intensidad de la ictericia de acuerdo a su progresión, que siempre va a ser cefalocaudal. Eso es lo que se describe en toda la literatura, ¿no? La progresión cefalocaudal, y es importante evaluar la intensidad. Hay diferentes tipos de medición, ¿no? Y una de ellas es la medición de la bilirrubina transcutánea, que tiene mucha correlación con los valores séricos de bilirrubina que el niño puede presentar. Algunos hospitales cuentan con esto para hacer una detección precoz, como un screening de todos los bebés, para ver si requieren o no ser evaluados con bilirrubina sérica, ¿no? Y la escala de Kramer, que todo el mundo lo conoce, describe 5 zonas de examen físico. La zona 1, que es la cabecita y el cuello, que más o menos equivale a 4 a 7 miligramos por ciento. La 2, de 5 a 8.5. La 3, que es parte del abdomen y miembros inferiores, la parte proximal,
¿no? Que va entre 6 a 11.5, la zona 4, que va de 9 a 17, y la zona 5, que son los piecitos en sí, mayor de 15. Eso quiere decir que si la progresión de la ictericia es hasta los pies, estamos en la zona 5, ¿no? Esto es muy subjetivo, realmente. Entonces siempre hay que valorar con exámenes de laboratorio, ¿no? Y para esto pedimos lo que conocemos, ¿no? La bilirrubina total y fraccionada, que puede, como han dicho, correlacionarse mucho con la transcutánea, pero también debemos pedir otros exámenes dentro de nuestro gabinete diagnóstico. El grupo sanguíneo y factor, el hemograma, el rotis sanguíneo, para ver la morfología de los glóbulos rojos, reticulocitos, test de Kuhn directo. Estos dos, de una u otra manera, nos indican la presencia de hemólisis activa, la albuminemia, ¿no? Para ver si realmente hay un problema de hipoalbuminemia que puede estar condicionando que no haya mucha bilirrubina conjugada o con esta albumina, y por lo tanto está libre en el suero y con mucho riesgo de toxicidad. Y los gases arteriales para determinar cómo está el estado ácido básico, si el niño está en acidosis, séptico, ¿no? También pedir PCR, examen de orina, cultivos, si ya vamos a ir definiendo la causa, ¿no? La prueba TORCH, pruebas tiroideas, un perfil hepático, la prueba para detectar deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, una ecografía abdominal, sobre todo a nivel hepático y vías biliares, y el tamizaje metabólico, que ya, como le digo, estos últimos exámenes es más ya orientado a definir la causa que uno puede estar sospechando de que esté ocasionando la ictericia, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la toxicidad de la bilirrubina, que es un poco que interesa esto, porque es importante tratar esto. Entonces, ahí el paso de la bilirrubina se da a través de la barrera hematoencefálica, que ocurre por dos principales razones. Porque hay mayor cantidad de bilirrubina indirecta libre, o sea que no está unida a la albúmina, ya sea por, como dice ahí, un exceso de bilirrubina indirecta, hipoalbuminemia o alteración de esta unión. Pero también por un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ya sea por infección, asfixia, shock, prematurez, hemólisis, ¿no? Bueno, de una u otra manera, cuando se da el paso de esta bilirrubina al sistema nervioso, se produce una necrosis tisular con una alteración de la función mitocondrial neuronal y a la apoptosis neuronal. Los mecanismos de acción realmente no están muy bien establecidos hasta el momento, ¿no? Y este daño está determinado principalmente por el tiempo de exposición. ¿Qué tanto el niño esté expuesto a esta bilirrubina indirecta? La inmadurez del sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta que en los primeros días la migración todavía persiste, la migración neuronal a nivel del sistema nervioso central del recién nacido, ¿no? Así como la terminación de la maduración de la formación de la glía y todo lo demás. El nivel de bilirrubina, entonces, no existe realmente un número exacto. Inclusive, si revisamos la literatura, se habla que la bilirrubina es un buen antioxidante, como lo es, ¿no? Va a protegernos sobre los radicales libres de oxígeno. Sin embargo, a veces esto ha hecho que algunos sitios, algunos colegas sean un poco permisivos con los niveles de bilirrubina. Entonces, ¿con cuánto puede estar dando toxicidad? Con 20, 25, 30. Es menor en prematuros, ¿cierto? Ver si hay factores de riesgo asociados, porque no es igual tener 20 en un niño sin factores de riesgo que tener 20 en un niño con factores de riesgo. No es igual tener 20 en un niño a término que 20 en un niño prematuro. Entonces siempre hay que tener en cuenta el nivel, así como las causas que puede estar ocasionando esto. Entonces, la toxicidad va a producir dos cosas en el bebé: neuropatía auditiva y una encefalopatía bilirrubinémica, que es la más de pronóstico malo, ¿no? Entonces, lo que queremos revisar son estudios que se han hecho de más o menos qué es lo que puede estar produciendo la bilirrubina. Como dice ahí, uno que inhibe a las enzimas mitocondriales y puede interferir con la síntesis de ADN, inhibiendo la síntesis proteica y la fosforilación. Por otro lado, que tiene afinidad por la fosfolípido de membrana, inhibe la captación de tirosina, que es un marcador de transmisión sináptica. La bilirrubina inhibe la función del receptor N-metil D aspartato de los canales iónicos,
que también interfieren en las señales neuroexcitatorias y deterioran la conducción nerviosa. Son trabajos que de una manera plantean la hipótesis de qué es lo que esté produciendo la bilirrubina a nivel del sistema nervioso central. Pero no solamente ahí, sino también produce daño a nivel de otros órganos. Hay trabajos que han descrito que puede inhibir el recambio iónico y el transporte hídrico en las células renales, lo cual puede producir patología renal, ¿no? En estos casos. Y pues también se describe que puede incrementar el nivel de lactato, disminuyendo los niveles de glucosa celular y deteriora el metabolismo en la glucosa cerebral. Más o menos el fenómeno que se produce cuando hay una encefalopatía hipoxiquémica, el mecanismo fisiopatológico es similar, ¿no? Y produciendo la apoptosis neuronal. Bueno, como dice ahí, es el síndrome neurológico más peligroso que causa la hiperbilirubinemia. Clínicamente se describen tres etapas, lo voy a describir rápidamente. Una inicial, donde el bebé va a estar con succión débil, hipotonía, letárgico, un llanto agudo y una disminución de los movimientos, seguida de una fase intermedia con sopor, irritabilidad, fiebre, hipertonía. Ya puede aparecer opistótonos, el bebé rechaza la alimentación, puede haber convulsiones y un llanto anormal. Y en la avanzada de la etapa aguda es ausencia de succión o deglución, el bebé va a tener unos opistótonos marcados, puede producirse apnea, convulsiones, necesidad de reanimación cardiopulmonar y muerte. Cuando el bebé sobrevive esta fase aguda, ahí vemos por ejemplo un bebé que está, ¿no?, un poco letárgico, histérico. Pasa a la etapa crónica, donde ya hay prácticamente las consecuencias de esto. Hay un retraso psicomotor, hay una hipotonía, reflejos aumentados de espasticidad, hay alteraciones extrapiramidales, movimientos atetóxicos, balismo, tremor en ese bebé. Puede haber presencia de sordera neurosensorial total o parcial. Realmente es una de las causas más comunes de sordera, la hiperbilirubinemia neonatal. Las alteraciones oculomotoras, puede haber estrabismo, nistagmo en estos bebés de carácter patológico, ¿ya? La discapacidad intelectual y displasia dental. Vemos ahí un bebé que está en opistótonos, ¿no? Igual con ictericia, ya es un niño con encefalopatía marcada. Bueno, el kerníteros es lo que describía anteriormente a esta encefalopatía bilirrubinémica, pero realmente es un diagnóstico anatomopatológico. Hay una pigmentación amarilla en forma macroscópica, se ve a nivel de ganglios basales, los núcleos pares craneales, como el PAR3, el patético, el vestibular, los núcleos cerebelosos, hipocampo, hasta anterior de la médula espinal. Y microscópicamente se ve lo que describimos, hay necrosis, hay pérdida de neuronas y gliosis. Bueno, ese es un algoritmo que puse para más o menos orientar cómo hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, vemos si es un bebé con ictericia, hay que revisar los antecedentes, es muy importante, ¿no? Y ver qué tan clínicamente qué tan extensa es la ictericia, la exploración física completa y pedir toda la gama de laboratorio que hice acá, ¿no? Bilirrubinas, hemograma, la lámina periférica, reticulocitos. Pedimos KUN, si es KUN directo positivo, ya más o menos nos estamos orientando a que se puede ver, esa es la isomización, que es lo más común. Si la bilirrubina directa es mayor de 2 miligramos o 20% del bilirrubina total, como describí, es generalmente una ictericia posthepática que antes se desconocía, ¿no? A nivel falla hepática o a problemas obstructivos abdominales que ya describimos. Y si la morfología es alterada, ya son patologías propias del glóbulo rojo, ¿no? Y igual, independiente de eso, valorar el nivel de bilirrubina y dar el tratamiento que requiere. El tratamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar a estos bebés? Está básicamente basado en el valor de la bilirrubina sérica total y no en sus fracciones. Esto es muy importante, ¿no? Decimos, no, allá es un bebé que tiene hemólisis, entonces consideremos solamente la bilirrubina indirecta. No, hay que considerar el valor de bilirrubina sérico total.
Entonces tenemos tres maneras, tres tipos de tratamiento: la fototerapia, el sanguíneo y fármacos. La fototerapia, el fundamento es la exposición del bebé a la luz a una longitud de onda adecuada, que va a producir que esa bilirrubina, generalmente la indirecta, sea degradada y eliminada por tres mecanismos. La fotoisomerización, ¿no?, donde se van a formar isómeros, el 4Z, el 15E, es en menor proporción, lo cual se va a eliminar principalmente por vía biliar. La eliminación es lenta y este mecanismo no es, es reversible. En otras palabras, este isómero puede volver a convertirse en bilirrubina indirecta a nivel del organismo del bebé. A diferencia de la isomerización estructural, donde la bilirrubina se va a transformar en lumirubina. Este isómero es irreversible, o sea, no se va a volver a convertir en bilirrubina indirecta, y es de fácil eliminación tanto a nivel de vía biliar como renal. Y este es el mayor porcentaje que explica el mecanismo de la acción de fototerapia. Y mucho menos frecuente es la fotooxidación, donde se van a convertir esta bilirrubina indirecta en metabolitos polares que son de excreción renal. Bueno, la fototerapia va a depender su efectividad de estas condiciones. La irradiancia, que viene a ser la dosis de luz por centímetro cuadrado de superficie corporal que recibe el bebé. Puede recibir desde un mínimo de 5 microwatts por centímetro, con un máximo entre 30 y 40. Lo ideal, por eso el color amarillo, es que sea 30, para que sea efectivo, ¿no? Otra condición es que la superficie corporal debe estar expuesta completamente. El niño debe estar desnudo. La mayoría de nosocomios está con su pañalito y su lente protector, y tratar de exponer toda la superficie lo más que se pueda. La distancia de la fuente generalmente es 30 centímetros. Antes mencionaban 40, 50, pero es 30. Toda vez que los aparatos de fototerapia actuales son mucho más modernos, como voy a ir explicando más adelante. La luz azul es la más ideal para manejar la ictericia por fototerapia, y se puede poner de 15 a 20 centímetros si fuera necesario en los casos de fototerapia intensa, como lo voy a escribir más adelante. El espectro de luz que debe darse con esta fototerapia debe ir entre 430 a 490. Lo ideal es 460 nanómetros de luz. ¿Y quién lo da? Generalmente la luz azul, ¿no? La luz blanca tiene una mayor variación y la luz verde es cerca a los 470, 90, ¿no? Mencionan que el niño debe rotarse cada 4 o 6 horas para ir haciendo que la fototerapia actúe tanto en todo el cuerpo, ¿no?, en las diferentes posiciones que puede tener el cuerpo. Cuando se acercan los valores de bilirrubina cerca a la sanguíneo transfusión, indicamos la fototerapia intensa. ¿Y en qué consiste esto? Como mencionaba anteriormente, acercar al niño a 15 o 20 centímetros de distancia, poner fuentes doble o triple inclusive, con equipos laterales, colocar en la cuna, dice, elementos que reflejen la luz. Entonces lo ideal es poner una sábana blanca que refleja más la luz, utilizar la luz halógena, que es de alta intensidad, y en algunos casos, en algunos nosocomios, no sé, yo hasta ahora no he visto el uso de esto, una mantilla de fototerapia de fibra óptica, ¿no? Es como una manta que da fototerapia en contacto directo con el bebé. Sí, remarcar que está contraindicada la exposición a luz solar directa. A veces hemos tenido
el comentario de algunas mamás que vienen, doctor, ¿lo puede poner a la luz, después puedo sacar al sol? No, está contraindicado. Pero así como toda terapia tiene efectos colaterales, hay aumento de paredes sensibles hasta 3 veces en el pretérmino. Lógicamente esto ha disminuido con el uso de los nuevos equipos que producen menos calor, ¿no? Antes se usaba las lámparas fluorescentes que daban cierta longitud de onda, pero ahora no, son generalmente lámparas de focos LED, ¿no? O de tungsteno. Hipertermia o hipotermia, cualquiera de las dos cosas podría presentar cuando el bebé no está bien monitorizado, está muy expuesto al frío, o está muy caliente, o usando estas fototerapias antiguas, el niño hacía hipertermia. La separación de los padres y alteración del apego, esto es importante, ¿no? Ahora último que se habla mucho del contacto de la madre con el bebé, y no solamente de la madre, sino del padre. Para someterse a una fototerapia, el bebé debe estar separado. Puede producirse daño retiniano, por eso la indicación del antifaz, del uso del antifaz. Un rash cutáneo, a veces algunos niños presentan un rash con la fototerapia. Puede producirse el síndrome del niño bronceado, sobre todo en los niños que tienen bilirrubina directa aumentada, la ictericia colestásica. Entonces en ellos hay que tener cuidado cuando valoremos un bebé con hiperbilirubinemia, a ver qué tanto es una hiperbilirubinemia directa, porque a veces en vez de darle un beneficio estamos haciendo un daño. Conjuntivitis en caso de que no sea un buen aseo de los ojos, es importante no solamente cubrirlos, sino hacerlo en forma rutinaria. Y ocasionalmente se describe hipocalcemia y déficit de ribofablina. Hay algunos estudios por ahí, no son muchos, que han tratado de demostrar una relación entre lo que es fototerapia con leucemia no linfocítica. Realmente la asociación es débil y no hay mucha evidencia que concluya esto. Sin embargo, acá yo quería poner esto, es que es importante que la fototerapia sea indicada en casos que realmente lo requieran, ¿no? Y a veces no pasa, no, tenemos un bebé con bilirrubinas por debajo del nivel de fototerapia, pues decimos, no, por si acaso vamos a ponerlo para proteger. Como vuelvo a repetir, esa terapia tiene efectos colaterales. Si bien es cierto, hay estudios, no muchos, que por ahí quieren demostrar esta relación, hay que tener en cuenta eso. Está contraindicada la fototerapia en la porfiria eritropoyética y cuando el bebé esté usando medicamentos que aumentan fotosensibilidad, ¿no? Entonces aquí es importante esto, hay que ver qué tanto el bebé está recibiendo glucosamida, a veces los cefalosporina de tercera, que también pueden aumentar la hiperbilirubinemia. Entonces no lo vamos a ayudar mucho con la fototerapia. Aquí se menciona que si hay estos medicamentos en uso con el bebé, retirarlos temporalmente, ¿no? Para que el niño se someta a fototerapia y sea eficaz sin mayores efectos colaterales. Entonces, en estos bebés debemos hacer control de bilirrubinas cada 8 o 12 horas, según el riesgo, ¿no? Y si vemos que ese bebé tenía bilirrubina cerca, los niveles de sanguíneo transfusión debe ser cada 4 o 6 horas. Los criterios de alta de fototerapia realmente no hay un consenso, ¿no? La cifra, la Sociedad Americana de Pediatría define un score, que es un poco engorroso. Lo he puesto ahí, pero realmente no lo voy a escribir. Entonces, hay que hacer un cálculo numérico, ¿no? Entonces, si el score es menos de 20, el riesgo de rebote es menos del 4%. Si el score es mayor de 30, el riesgo de rebote es mayor del 10%. Entonces, ahí hay que diferir un poco el suspender la fototerapia. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que dice más arriba. Entonces, ¿cuándo más o menos debemos pensar de suspender la fototerapia? Cuando el bebé tenga cifra de bilirrubina baja, que ya se descarte toxicidad, cuando los factores de riesgo a los cuales está sometido el bebé sean resueltos, y cuando el bebé sea maduro, capaz de metabolizar su bilirrubina. Este es un cuadro que está en el Pediatrics de 2004, que es un poco la conclusión del trabajo de Butani, donde ponen, ¿no?, los riesgos: alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, y los valores de bilirrubina según la edad.
donde el niño está en riesgo por la ictericia y se recomienda la fototerapia. Esta es la curva, que lo conocemos todos, que realmente lo usan la mayoría de instituciones. Es una curva, un nomograma indicado para mayores de 35 semanas de edad gestacional, donde vamos a ver la línea de bajo riesgo, de mediano riesgo y alto riesgo, con las definiciones que hizo acá. Bajo riesgo cuando es mayor o igual a 38 semanas y que el bebé esté bien, sin factor de riesgo. Mediano riesgo cuando el bebé es mayor o igual a 38 semanas más factor de riesgo, o que el niño sea entre 35 y 37 semanas y que se ve bien. Y de alto riesgo en los de 35 a 37 semanas con factores de riesgo asociados. Ese es el nomograma que indica cuándo iniciar la fototerapia en nuestros bebés. Pero además de exponerlo a la luz, hay terapias complementarias propias del manejo de la hiperbilirubinemia. La alimentación es importante, mantener una hidratación adecuada y muchas veces suficiente con una buena alimentación. Sí es indispensable tener en cuenta que debemos aportar más de lo que el bebé debe recibir. Entonces, como dice ahí, un 20% más de los requerimientos del recién nacido correspondiente a su edad. Y un seguimiento de estos bebés. Entonces, con alta precoz, existencia de factores de riesgo, cuando hay una baja importante de peso, cuando la lactancia no está bien establecida, cuando las bilirubinas están cercanas a nivel de tratamiento, a estos bebés hay que seguirlos. Si bien es cierto, no se hospitalizan, hay que seguirlos. Al final vamos a hacer unas recomendaciones para el manejo y seguimiento ambulatorio de estos bebés. Esos son los equipos, ¿no? La luz halógena, la luz azul, y este es de la fibra óptica que se pone directamente al bebé. Vamos a hablar de sanguíneo transfusión, que es la otra manera de tratar, sobre todo en niños que tienen mucha hiperbilirubinemia y con riesgo de toxicidad del sistema nervioso central. El objetivo es disminuir la hiperbilirubinemia, como dice ahí, prevenir daño cerebral. No hay un consenso sobre los valores de su corte para su indicación. Los más usados son los valores de la Academia Americana de Pediatría de 2004, que también los voy a presentar. Hay riesgo de mayor mortalidad, y quienes entran son los criterios de quienes están en este riesgo, en alto riesgo, son cuando hay enfermedad hemolítica, tanto RH como ABO, cuando la velocidad del aumento de la bilirrubina es mayor a 0,5 miligramos por decilitro por hora, cuando hay incremento de la anemia y los signos neurológicos, ¿no? Algunos describen que cuando la hematocrito disminuye más de 0,5 gramos por hora, también hay riesgo de que este niño entra a neurotoxicidad y por lo tanto la posibilidad de sanguíneo. ¿Qué método se usa? Bueno, normalmente el recambio es a doble volumen. El volumen sanguíneo, la volemia normal de un recién nacido es 80, 90. Entonces, cuando el recambio se indica doble volumen, viene a ser 160. ¿No? ¿Qué finalidad o qué se produce con este recambio? La remoción del 87% de los glóbulos rojos circulantes del recién nacido. ¿Ya? Se hace con alicuotas de 10 a 20 centímetros por vez, ¿no? Y se produce una reducción de la bilirrubina total en 50%. No se debe suspender la fototerapia post sanguíneo transfusión, y siempre colocar calcio endovenoso, 1 mililitro cada 100 mililitros de sangre recambiada. El procedimiento debe hacerse en forma lenta, no debemos apurarnos, por lo menos en 2 horas, algunos dicen hasta 4 horas, ¿no? Lógicamente que la sanguíneo transfusión es un procedimiento que ya se está haciendo cada vez menos, porque por un lado estamos detectando más precozmente estos bebés que tienen ictericia por hemólisis, ¿no? Y el tratamiento de la fototerapia es más agresivo. Se debe hacer una cuna térmica con monitorización de funciones vitales, presión, frecuencia cardíaca, saturación. Debe estar canalizado los vasos umbilicales. Lo ideal es que esté canalizado la vena y la arteria umbilical. Y después del sanguíneo se prosigue con la fototerapia, vuelvo a repetir. ¿Qué sangre usamos? ¿Qué sangre vamos a usar? Debe ser una sangre fresca, menos de 7 días de vida,
del paquete globular o la plasma que se obtiene. Cuando es una inmunización RH, debemos hacer el cambio con sangre grupo RH negativo. Cuando hay una incompatibilidad ABO, debemos usar el grupo O con RH negativo o con un RH compatible con la madre y el hijo. Siempre debe hacerse prueba cruzada con la madre para ver si la sangre es compatible en el bebé. Bueno, más o menos fotos que van a describir cómo es el procedimiento. Siempre debe haber dos personas. Tenemos el paquete globular ahí. Tenemos acá los dos vasos canalizados con una jeringa. Por un lado se retira y por otro lado se coloca la sangre que se le va a recambiar. Mencionan que el retiro de la sangre debe hacerse por la arteria umbilical y se coloca la sangre por la vena umbilical. A veces no podemos tener los vasos permeables, entonces se menciona que debe hacerse por el mismo vena umbilical en forma lenta, con un espacio entre una y otra, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, como toda terapia tiene complicaciones, y son unas complicaciones un poco serias, ¿no? Se produce hipotensión, puede haber sobrecarga aguda de volumen, puede entrar insuficiencia cardíaca y alteraciones metabólicas de calcio, magnesio, glucosa, arritmia cardíaca, bradicardia, embolia, apnea, cianosis, puede producirse vasospasmos, trombosis, puede producirse causas de enterocolitis necrotizante, puede producir trombocitopenia o trastornos de factores de coagulación, puede haber una embolia aérea o tromboembolismo, puede producirse infección por este procedimiento e inclusive la muerte. Acá hay un cuadro de la Academia Americana de Pediatría donde recomienda los valores para esa sanguíneo de transfusión, igual como el cuadro anterior, según los riesgos, ¿no? Riesgo bajo, mediano, alto, y describe quiénes son los factores de riesgo, como lo vamos a ver. En nomograma, igual, describe lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para considerar neurotoxicidad por hiperbilirubinemia? La isomonización hemolítica, ya sea de grupo ABO, factor RH, cuando hay deficiencia de glucosa 6 fosfato de desoxigenasa, cuando hay asfixia, cuando el bebé tiene sepsis, cuando hay acidosis y cuando la albúmina es menos de 3 miligramos por decilitro. Entonces, todo bebé que tenga estos factores de riesgo, según el nomograma, tenemos que valorar sus bilirubinas y si va a requerir fototerapia o sanguíneo transfusión. Tratamiento farmacológico, se describe el uso de ácido desoxicólico que aumenta el flujo de la bilis y ayuda a reducir los niveles de bilirrubina total. Hay datos limitados de seguridad y beneficio, no es un uso rutinario, generalmente se recomienda en manejo de ictericia por colestasis. Es muy común el uso en prematuros, quienes reciben nutrición parenteral, y mayormente a veces hacen colestasis hepática o ictericia por colestasis. El uso de fenobarbital, que aumenta la conjugación y extracción de bilirrubina, disminuye también los niveles de bilirrubina total y no está recomendado de rutina, como se menciona. En la gama globulina se describe el uso en muchas de las enfermedades, sobre todo cuando son hemolíticas autoinmunes, ya sea el grupo ABO o factor RH, se puede usar una dosis de 0,5 a 1 gramo por kilo, pasar en 2 a 4 horas y valorando la evolución del bebé puede repetirse a las 12 horas. Menciona que eso disminuye la concentración de bilirrubina y la necesidad de sanguíneo de transfusión. Un cuadro para una conducta a seguir, que lo encontré por ahí, un cuadrito interesante, en prematuros, sobre todo menos de 1 kilo, de 1 kilo a 1,5 kilos, de 1,5 kilos a 2 kilos y prematuros de 2 a 2,5 kilos. Hay valores para cuándo debemos iniciar fototerapia, por ejemplo, uno de menor de 1 kilo, se menciona inclusive una fototerapia profiláctica de estos bebés. Por eso debe darse en las primeras horas. Y cuando está de 10 a 12 considera sanguíneo transfusión. Y así, por ejemplo, en un prematuro de 2 a 2,5 kilos, con valores de 13 a 15 de bilirrubina total y 18 a 20 para sanguíneo transfusión. Otro cuadro que encontré
que describe cuando hacer la sanguíneo transfusión o la fototerapia también en prematuros, pero en base a su edad gestacional. Cuando es menor de 28 semanas, de 28 a 29, de 30 a 31, de 32 cumplido a 33, de 34 a 35 casi, ¿no? Acá vemos los niveles de bilirrubina sérica para iniciar fototerapia y acá los niveles de bilirrubina sérica total para el sanguíneo transfusión. Bueno, traje esta imagen porque muchos de los hospitales, incluido el nuestro, usan los nomogramas y los lineamientos de manejo de ictericia neonatal del Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Salud británico, que salió en 2010, donde se puede usar esto en niños de 28 días para abajo. Y escribe nomogramas que se pueden utilizar en niños de 23 semanas hasta 38 o más semanas, ¿no? Esto es muy práctico porque a veces el problema es cuando tenemos niños muy prematuros y tenemos que ver qué valores son para él, para fototerapia o para el sanguíneo. Esta medición de bilirrubina total la vamos a multiplicar por 17.1, que es un factor de conversión de miligramos a micromoles por litro. Y en base a sus valores, por ejemplo, esta es una tabla de niños de 38 semanas o más, que describe valores y qué recomendación. Por ejemplo, a las 12 horas un bebé que tenga más de 100 micromoles por litro, dice repetir la medida a las 6 a 12 horas. Pero si ese bebé de 12 horas tiene mayor de 125, dice considerar el uso de fototerapia y repetir la medida a 6 horas. Cuando es mayor de 150, sí, se establece el inicio de fototerapia. Y cuando es mayor de 200, la sanguínea transfusión. Entonces, en base a esto, hay una serie de cuadros. Este es uno que traje como muestra en los bebés de 23 semanas. Se toma en cuenta el nivel de bilirrubina sérica total en micromoles, la edad en horas y cuándo debe hacerse. Iniciarse fototerapia y cuándo iniciar esa sanguínea transfusión. ¿Tengo tiempo de ver? Ya. Para terminar, algunas recomendaciones en cómo debemos hacer seguimiento ambulatorio. Y esto es muy importante para los colegas que trabajan en forma ambulatoria. Debemos hacer la evaluación de riesgo y hiperbilinemia en todo recién nacido antes del alta. Si se da antes de las 72 horas, es un nivel de recomendación 1. Como ahora todo es medicina basada en evidencias, debemos proporcionar información verbal y escrita a los padres al alta sobre la ictericia y cómo deben ellos vigilar esto en casa. También es una recomendación 1. Todo recién nacido debe ser examinado por un profesional sanitario, no necesariamente médico, porque en algunos centros de salud, puestos de salud, no está el médico, en los primeros días tras el alta, para evaluar su bienestar y presencia ictericia. Recomendación 1. Nuestra norma nacional de atención de recién nacido establece que un bebé que sale de alta debe ser evaluado a las 48 horas. Lógicamente, a raíz de esta pandemia, muchos de los establecimientos de nivel primario cerraron. Y los establecimientos como el nuestro cerraron lo que es atención ambulatoria, que hasta ahora lo tenemos cerrado. Entonces, esa es una debilidad en cuanto a nuestro seguimiento para estos bebés. Todo recién nacido dado de alta antes de las 24 horas de edad debería ser revisado en las siguientes 24 horas, o sea, al día siguiente. Y el seguimiento debe ser individualizado en función a la evaluación del riesgo. Cuando un bebé tiene una concentración de bilirrubina consistente en 24 o 48 horas y un bajo umbral para analizar riesgo, debe conducir a una mayor vigilancia con seguimiento a las siguientes 24 o 48 horas. Tanto con bilirrubina sérica como la bilirrubina, la medición transcutánea. Si el niño es dado ya antes de las 48 horas, es necesario 2 visitas de seguimiento. La primera entre las 24 y 72 horas y la segunda entre las 72 y 120 horas. Si no se puede garantizar el seguimiento de estos bebés, es necesario, como recomiendan acá,
Retrasar el alta hasta que haya pasado el periodo de mayor riesgo, que es de 72 a 96 horas de vida. Nivel de recomendación 1. Y en los casos de inmunización, estos pacientes tienen riesgo de anemia severa tardía. Una vez que se trata, no es solamente ya lo traté, le hice sanguíneo, le hice fototerapia y le doy alta. No, hay que hacer un seguimiento porque hacen anemia severa tardía. Se recomienda encontrar hemoglobina a las 2 semanas y a las 4 semanas si la hemoglobina era normal. Nivel de evidencia 5, recomendación. Bueno, eso es todo. Agradezco su atención. Espero haber colmado sus expectativas en cuanto a este tema y esperando sus preguntas. Buenos días. Muchas gracias, doctor Domínguez, por la ponencia acerca de exercicio natal. Creo que tenemos pocas preguntas muy importantes, más bien. Le pediría por favor a los asistentes que vayan preguntando conforme van viendo las ponencias y no al final como en estos momentos. Tenemos dos preguntas. Nos pregunta Saripaz, menciona cuáles serían los problemas futuros de una exsanguínea transfusión y cada cuánto se deberían hacer los controles de bilirrubina en los niños con bilirrubinas altas en el seguimiento. Y la segunda pregunta es, ¿en qué casos se podría hacer exsanguínea transfusión parcial? Sí. Bueno, la literatura, vamos a comenzar a responder la última. La literatura en cuanto a sanguíneo menciona tácitamente que el recambio debe ser total, o sea, a 2 volemias. El recambio parcial generalmente se usa cuando un bebé está con una policitemia sintomática. O sea, no, entonces, o es un bebé que tiene hematocrito mayor de 75 o hematocrito mayor de 70 con síntomas, ¿no? Entonces, en estos bebés sí se hace un recambio sanguíneo parcial. Ahora, las complicaciones per se de la sanguíneo transfusión como mencioné, es más sobre todo a nivel circulatorio, porque puede haber un niño que quede con un poco de sobrecarga, ¿no? Si es que de todas maneras vamos a transfundir un volumen en poco tiempo. Estas consecuencias no son también duraderas, son transitorias, ¿no? Mucho más alejado es que el bebé presente algunos problemas de sensibilización propia al paquete globular o plasma, porque a veces se transfunden los dos. ¿Qué necesita el bebé para hacer la sanguínea transfusión? Entonces, la otra complicación es la posibilidad de adquirir alguna infección a través del producto hemático que se está transfundiendo, ¿no? Sabemos que puede haber posibilidad de infección por VIH, sabemos que podemos transfundir toxoplasma también en transfusiones y puede este niño tener eso como complicación más adelante, ¿no? Como consecuencia. Ahora, como mencioné, cada qué tiempo pedir las bilirrubinas. Si es un bebé que está con factores de riesgo, ya sea inmunización, hemólisis, cualquiera, debemos repetir, menciona cada 8 a 12 horas las bilirrubinas de control. Si es un bebé que ya está inclusive ya en rango de fototerapia, los controles son mucho más cercanos, de 4 a 6 horas. Ahora, si es un bebé que no tiene mayor factor de riesgo y queremos hacer un seguimiento de bilirrubina, ya sea con tratamiento o sin tratamiento, generalmente se puede tomar a las 24 horas, ¿no? Pero lo que yo quería rescatar era las recomendaciones que hice al final. O sea, es importante ver cómo va la curva de ascenso o descenso. O sea, generalmente pedimos un control a las 6, 12 horas, cuando tenemos sospecha de que hay hemólisis, pedimos un control
de repente a las 8 horas y vemos cómo van esos niveles. Y como escribí acá, si vemos una concentración consistente, o sea, sin mayor variación, hay que hacerle controles más seguidos a ese bebé de bilirrubina, ¿no? Si tenemos la posibilidad de verlo, puede ser cada 24 o 48 horas. Ese control de bilirrubina, tanto control de bilirrubina sérica como control clínico de ese bebé. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias por su ponencia. Sí, tenemos muchas preguntas que nos están mandando ahorita. Como mencionó, sería bueno que dentro de la exposición puedan mandar sus preguntas para que puedan elegirse, ¿no? Y para mencionarlas al término de la ponencia. Muchas gracias.